Vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Listo. Leamos juntos, despacio por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El tema de hoy es mansedumbre, imagen de Jesucristo. En el último día de la creación, Dios creó al hombre a la imagen de Dios, ¿verdad? La razón por la que el hombre es semejante a Dios es porque somos el objeto del amor. Y quiere darnos la misma gloria que Dios a nosotros. Sin embargo, debido al pecado de Adán y Eva, la relación con Dios y la imagen de Dios fueron destruidas. Y para recuperarlos, Dios vino a esta tierra en forma humana, que es Jesús. Y a través de Jesús, Él quiere recuperar todo lo que ha sido destruido. Por la muerte de Jesús fue recuperada la relación con Dios, ¿verdad? Nos mostró la imagen de Dios que debe ser restaurada a través de la vida de Jesús. En un futuro lejano, Él recuperará el huerto de Edén destruido a un mejor paraíso, o sea, cielo. ¿Se acuerdan el tema de la semana pasada? Yo quiero preguntarle. Ajá, sí. Otra, Pedro y Judas. Ya, ahora sí. Uh, tiene que grabar palabra. Y también después de escuchamos palabra, ¿verdad? Tenemos que tomar un versículo para vivir bien vida cristiana. Nuestra memoria es limitada y no podemos recordarlo todo, ¿verdad? Por eso Dios nos dio la iglesia, la palabra cada domingo y cada miércoles para que podamos vivir de acuerdo a la palabra. Lo que han escuchado recientemente no solo debe ser recordado, sino también manifestado en acción, ¿verdad? Cuando vivimos según la palabra, podemos ver al Dios que camina con nosotros. Por medio de este punto, pueden ver al Dios invisible. Hoy meditemos juntos sobre la imagen y el carácter de Jesucristo, ¿verdad? Busquemos San Mateo 11, 28 al 30. San Mateo 11, 28 al 30. También leamos juntos, despacio por favor.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Los que están trabajados y cargados son los que no han sido salvos a causa del trabajo y la carga de los pecados en la vida, ¿verdad? La verdadera libertad y el descanso en la vida se pueden encontrar cuando venimos a Jesús. Solo aquellos que vienen a Jesús y creen verdaderamente en lo que Él ha hecho pueden ser salvos. Por eso, San Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aunque hemos sido liberados por medio de Jesús, debido a la naturaleza pecaminosa que permanece dentro de nosotros, hay una batalla constante entre el espíritu y la naturaleza de la carne en nuestros corazones, ¿verdad? El Espíritu Santo desea seguir la voluntad de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa busca el consuelo y los placeres de la carne. Hay momentos en que no podemos disfrutar de la libertad y la paz que ya hemos recibido en nuestros corazones debido a la naturaleza de nuestras carnes que aún no está controlada. Esto se debe a que nuestros cuerpos siempre están tratando de vencer los deseos o anhelos del Espíritu Santo. Entonces, incluso después de ser salvos, hay cosas que debemos aprender para disfrutar el gozo de nuestro corazón y el verdadero gozo. Es la mansedumbre y la humildad que es la imagen de Jesús. Cuando la mansedumbre y la humildad echan raíces en nuestras vidas, podemos encontrar paz en el corazón. No solo eso, sino que a través de él podemos llevar fácilmente el yugo y la carga que el Señor nos ha dado, es decir, nuestras cruces individuales. Entonces, significa que hay un significado más profundo que la mansedumbre y la humildad que hemos conocido. Hoy aprendamos juntos sobre la mansedumbre de Jesús. En mi próximo sermón rotativo compartiré con ustedes acerca de la humildad. Yo quiero preguntarle, ¿qué creen que es mansedumbre? Este corazón blando, sí. Es hablar suavemente y tener buen comportamiento, sí. Cuando hablamos de ser mansos, a menudo nos limitamos a una determinada forma. Actitud suave y amable. Le conocemos esa actitud externa como mansa. Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Si miras este versículo, uno de los fenómenos externos que aparecen cuando tienes mansedumbre
es que no peleas entre sí. Si solo piensan en esas palabras, pueden pensar en la mansedumbre solamente como ternura externa, ¿verdad? Sin embargo, la esencia de la mansedumbre de la que habla la Biblia es la verdad, es decir, la mansedumbre en la palabra. Si no es mansedumbre en la palabra, es solamente formar una apariencia y ambiente manso. Es ir en contra de la libertad. Es ir en contra de la verdad y cambiar los estándares para que coincidan con el ambiente circundante. A veces se confunde con amar a la otra persona. Para el ojo de humano puede parecer manso. En verdad es una situación injusta que compromete el medio ambiente y va en contra de la palabra de Dios. Busquemos Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Voy a leer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este versículo se expresa como un espíritu de mansedumbre. No es lo mismo corregir con espíritu de mansedumbre que corregir con actitud mansa, ¿verdad? Cuando uno piensa en la mansedumbre, según los estándares humanos, creo que piensa conectando incondicionalmente con una actitud suave y amable. Entonces, cuando se exponen las faltas de alguien, entiendo que incondicionalmente debe consolar, cubrir y tolerar. Restaurarle con espíritu de mansedumbre significa corregirlos cuando han pecado para que puedan arrepentirse y ser restaurados. Este es el verdadero significado de la palabra restaurar con un espíritu de mansedumbre. No significa que debamos ser consistentes en nuestra actitud externa, que es incondicionalmente suave y amable. También vamos a buscar 2 de Timoteo 2, 24. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 25. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 25. Voy a leer. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, suplido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda de se arrepientan para conocer la verdad.
El versículo 24 dice claramente que no debemos contender con todas las personas con mansedumbre. Pero el versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Corregir con mansedumbre significa disciplinar con espíritu de mansedumbre. Como vimos anteriormente en Gálatas capítulo 6, verso 1, ¿verdad? Cuando lo disciplinó con un espíritu de mansedumbre, es posible que Dios derrame el espíritu de arrepentimiento para que quiera permanecer firme en la verdad. Entonces, el espíritu de mansedumbre es una de las imágenes de Jesús que debemos imitar. Aunque nos acercamos a alguien con el espíritu de mansedumbre, deseando que esa persona esté firme en la palabra, pero la otra persona puede tomarlo emocionalmente y volverse frío. Pero si tiene un espíritu de mansedumbre, nunca puedes comprometer la verdad. Y aunque el ambiente exterior sea malo, nunca surgen peleas. Porque las peleas ocurren cuando ambos actúan sentimentalmente, ¿verdad? Debemos ser capaces de comprender correctamente esta parte en el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tratara de crear un buen ambiente para la gente? Trata de crear un ambiente cálido, estableciendo el estándar para las emociones de las personas y simplemente aceptándolas y animándolas, diciendo, bueno, no habrá gran problema con cometer un pecado como ese. Está bien. Aunque el ambiente pueda parecer una situación cálida y pacífica, en realidad va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tal persona nunca puede ser una persona mansa ante Dios. La mansedumbre en la palabra no es un sentimiento de odio o un corazón crítico cuando una persona comete pecado. Es para ayudarlo a tomar conciencia de sus propios pecados y alejarse de ellos con un espíritu de mansedumbre, con la esperanza de ser restaurado en la palabra. Pero si no piensa en absoluto en el pecado y no le importa, es la verdadera mansedumbre la que lo ayuda a conducirlo al arrepentimiento a través del consejo. En San Mateo capítulo 11, verso 29 dice, levad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús se presenta, dice que es manso y humilde de corazón. En obediencia a la voluntad de Dios Padre, Jesús abandonó el trono del cielo y vino a esta tierra. Sufrió cosas que no necesitaba pasar y se humilló hasta la muerte. Ser manso y humilde de corazón no significaba simplemente acercarse a las personas con una actitud suave y amable. Significa controlar mis pensamientos, mis conocimientos, mis emociones y mis experiencias.
mansedumbre es una palabra griega que significa poder controlador. Solo la palabra de Dios es la norma o criterio y no transigir o negociar con nada más se llama mansedumbre. Con tanta mansedumbre y humildad, Jesús vivió una vida de solo hacer la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? En la vida de Jesús hizo muchas cosas que no podemos entender si consideramos la mansedumbre como nuestra norma estándar. En San Juan 2 se registra en el templo la venta de ganado, ovejas, palomas, etc. Por riquezas y el comercio a cambio de dinero para pagar el templo. En ese momento, este tipo de negocios se estableció como una cultura. Al ver la situación, Jesús hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todas las ovejas y vacas y volcó las mesas de los mercaderos. Esta es una situación que no se puede entender en absoluto con el Jesús manso que conocemos en general, ¿verdad? Podrías pensar que Jesús, que tiene un corazón manso, necesita persuadir con un corazón triste y palabras suaves. Sin embargo, Jesús estaba enojado y le prendió fuertemente la situación que estaba en contra de la verdad. También le prendió a los escribas y fariseos con palabras directas y fuertes que tenían una apariencia piadosa, pero estaban llenos de inmundicia por dentro, ¿verdad? En San Mateo capítulo 23, verso 33 está escrito: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En el sentido ordinario de la mansedumbre, tal como la conocemos, las acciones de Jesús no se entienden en absoluto, ¿verdad? La razón por la que Jesús, que era manso, estaba tan enojado y le prendiendo con tanta fuerza, no se debió a sentimientos o normas personales. Jesús juzgó, habló y actuó sobre la base únicamente del corazón y la voluntad de Dios Padre, no de sus pensamientos, ni de su conocimiento o sus emociones. Entonces, la ira fue primero para la gloria de Dios y segundo, para el arrepentimiento de los que hicieron el mal. Quería que despertaran sus corazones al arrepentimiento con palabras como fuego y un mazo a aquellos cuyo corazón estaba endurecido como piedras por la familiaridad. Busquemos Romanos 8:28. San Juan 8:28. San Juan 8:28. San Juan es cuarto libro de Nuevo Testamento, ¿verdad? San Juan 8:28. Voy a leer. Les dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis
que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Sino que según me enseñó el Padre. Habló y actuó según la voluntad de Dios. Jesús no los reprendió por ser odiados emocionalmente. Por eso Jesús les reprendió con un espíritu de mansedumbre que quería que vivieran según la voluntad de Dios. Ese era el corazón para ellos. Así que la mansedumbre incluye los atributos del amor y la obediencia. En San Juan 8, capítulo 8, cuando una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio estaba rodeada y condenada, Jesús le prende y la expulse a los que estaban rodeando y condenando a ella. Y él le dice que nadie te condena y yo no te condenaré. Así que no vuelvas a pecar. Porque tomó una actitud completamente diferente hacia la mujer adúltera que los escribas y fariseos. Le mostró una actitud mansa porque ella tenía un corazón de arrepentimiento. A veces los reprendía fuertemente y otras veces mostraba un lado amable, pero Jesús siempre fue manso. De principio a fin se controló a sí mismo únicamente por la voluntad y la gloria de nuestro Padre Celestial, porque actuó con compasión, esperando que pudieran volver a la verdad. Incluso cuando volcó la mesa en el templo, no lo hizo por odio humano hacia quienes lo hicieron. Le prendió fuertemente la situación que iba en contra de la voluntad de Dios y del pecado mismo. Pensemos juntos en la imagen de Jesús siendo arrestado. Busquemos San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18. 3 al 6. San Juan 18, 3 al 6. Voy a leer. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, le retrocedieron y cayeron a tierra. Judas Iscariote salió con un ejército y mucha gente para arrestar a Jesús. San Mateo capítulo 26, verso 47 dice que vino una gran multitud para prender a Jesús con espadas y palos. Ejército, ¿de cuántos sería el grupo que está hablando aquí? ¿Sabía?
el ejército del que está hablando aquí es un grupo de 300 a 400 hombres. Judas Iscariote siguió a Jesús durante 3 años y medio, ¿verdad? Y aunque no creía en Jesús como el Señor, vio su poder. Entonces, incluso cuando Judas Iscariote vendió a Jesús, probablemente les dijo a los fariseos y a los sumos sacerdotes que necesitarían un ejército para atrapar a Jesús. Cuando lo buscaron, Jesús respondió, yo soy. Entonces el ejército y mucha gente que había venido a arrestarlo se retiraron y cayeron al suelo. ¿Para qué? Fue una breve demostración del poder de Jesús. Puedes atrapar a Jesús con mucha gente y ejércitos y espadas y garrotes. Sí, Jesús es el creador y tiene poder absoluto, ¿verdad? Incluso si todos en el mundo tratan de apegarse a Jesús, es imposible si Dios no lo permite. Jesús mostró que no fue arrestado porque no tienes poder. Cuando Pedro vio esto, se llenó de júbilo y sacó su espada y cortó la oreja de un hombre llamado Malco, debido a que no conoce la voluntad de Dios. No tiene la capacidad de controlar su propio poder, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús entonces? Versículos 51 al 56. Miremos juntos los versículos 51 al 56. Voy a leer. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada parecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón, habéis saliendo con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si vemos el versículo 53, es Jesús quien puede enviar más de 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Pero no usó ese poder. Les mostró a ellos y a nosotros que no fue capturado por el ejército debido a la incompetencia. En la Biblia se registran más de 300 profecías acerca de Jesús. La razón por la que obedeció todas las profecías fue para convencernos de que Jesús fue enviado por Dios. Por obediencia, controló sus propias habilidades y sus sentimientos de vergüenza. Jesús usó
su poder solo para la voluntad de Dios. Era manso en sus palabras y obras y en todo su corazón. Además, en Lucas capítulo 23, 34, y Jesús antes de morir en la cruz dijo a Dios acerca de los judíos quienes crucificaron a él: Padre, perdónalas, porque no saben lo que hacen. Si tuvieras la más mínima emoción humana, no serías capaz de decirle esas cosas a las personas que le mataron, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, mostró su mansedumbre, a veces suavemente y a veces con fuerza, con un corazón para salvarlos, solo según la voluntad de Dios. Como Jesús, necesitamos la ira santa contra el pecado. No se trata de juzgar y enojar a otros santos que han pecado o cometido errores. Imagina una mujer sorprendida en adulterio. Mucha gente se le unió para matar a la mujer con una piedra a la vez. Debe ser porque las personas que se le unieron allí estaban seguras de que eran inocentes del acto de adulterio. Y porque la mujer estaba convencida de que habían quebrantado la ley que estaban guardando. Así que pensaron que podrían apedrearla. Pero Jesús dijo que aquel de nosotros que esté sin pecado, le tire la piedra. ¿Qué significa? Puede que no haya pecado en el acto del adulterio, pero todos son pecadores cuando se trata del adulterio del corazón y la transgresión de otras leyes, ¿verdad? Es solo Dios quien puede juzgar el bien del mal y quien puede juzgar a los pecadores. Es lo mismo en la iglesia. Algunos santos juzgan fácilmente a los hermanos o hermanas cuando pecan o cometen errores. Es porque están convencidos de que no es culpable de los pecados que comete el santo. Pero esa persona será inocente en la otra parte. ¿Qué tal ante Dios? Está perfecto. No hay pecado que solo Dios y uno mismo conozca. Todos somos débiles. Así que necesitamos mansedumbre. Por supuesto, si el pecado se revela y no glorifica a Dios, ni se convierte en una virtud para la iglesia, la disciplina será a nivel de la iglesia. Sin embargo, si no, primero debes orar por ellos con un corazón manso. Y la ira santa debe ser dirigida contra sí mismo. Puede ser generoso con los demás, pero tenga normas escritas para usted mismo. Si es generoso contigo mismo, calles en pecado con demasiada facilidad. Mansedumbre significa usar la fuerza de uno de
acuerdo a la voluntad de Dios y controlarla de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué tan enojados están con sus propios pecados? ¿Cuánto se están arrepintiendo de sí mismos por no vivir de acuerdo a la palabra? ¿Qué tan enojados están con su propio corazón que juzga a los demás? No solo eso, no hacer lo que Dios ha mandado también es pecado, ¿verdad? Faltar a la reunión con frecuencia, no dar diezmo y ofrendas, no orar, no predicar. ¿Qué tan enojado, arrepentido están por no leer la palabra? En lugar de juzgar a los demás, debemos reflexionar sobre nosotros mismos en la palabra de Dios. No debemos compararnos con los demás, sino con la palabra de Dios, ¿verdad? También es manso examinar mi vida en busca de desobediencia y pecado. Si no revisa a sí mismo, puede ser fatal. Cuando el ejército vino a arrestar a Jesús, Jesús no usó su poder, pero Pedro usó la espada que llevaba puesta, porque no conocía la voluntad de Dios. Pedro no tenía la fuerza para derrotar a un ejército de 300 a 400 hombres, ¿verdad? Fue una valentía fingida usar el poder de Jesús como si fuera suyo. Como Pedro, tenemos espadas. Tenemos la espada de normas, experiencias y los pensamientos. No deberías usar esa espada en muchas situaciones como si fuera la voluntad de Dios. Alguien se lastima. No debe apuñalar a otros con el cuchillo de mis sentimientos. No debe herir los corazones de otras personas con mis palabras punzantes. Pedro, quien no tenía poder, no pudo controlar sus emociones con una espada y casi arruinó la obra de Dios. Pero Jesús no usó sus poderes en el ejército que vino a arrestarlo. Más bien, se usó para sujetar la oreja del mal que había sido cortado por la espada que Pedro había golpeado, ¿verdad? Usó su poder para mostrar la gloria de Dios. Usar el poder de uno de acuerdo a la voluntad de Dios y controlarlo de acuerdo a la voluntad de Dios es mansedumbre. Esta actitud de Jesús, que usó su poder exclusivamente para la voluntad de Dios, mostró ser mansedumbre ante Dios, no ante los hombres. La Biblia nos dice que la ternura exterior no es único tipo de mansedumbre. Un corazón manso debe ser la mansedumbre estandarizada en la palabra de Dios. Y la mansedumbre es extender nuestra posición propia correctamente. Busquemos Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1, verso 21. Después de Hebreos, Santiago capítulo 1, verso 21. Voy a leer. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Antes de ser salvos, éramos solo pecadores con inmundicia y maldad, desbordantes, ¿verdad? Para ser salvo, primero necesitas saber dónde estás y que eres un pecador. También es mansedumbre dejar de lado los propios pensamientos, estándares y experiencias y darse cuenta de la propia posición. Si no entiendes correctamente tu posición como pecador, que irá al infierno, no puedes entender la palabra ni ser salvo, ¿verdad? Toda inmundicia y maldad desbordante significa todo lo que no sea la voluntad de Dios, incluido el pecado. Si no desecha todos sus pensamientos, normas y experiencias, no podrá entender la palabra de salvación. Así que la mansedumbre significa despojar todo de sí mismo, tomar el control de sí mismo y ceder a la palabra de Dios. Y Jesús expulsó a latigazos a los mercaderes que vendían vacas, ovejas y palomas y cambiaban dinero en el templo. El templo es la sombra de un cristiano salvo, ¿verdad? Los toros tienen la costumbre de cornear. Si todavía tenemos el temperamento de un toro, como un toro, necesitamos controlarlo con mansedumbre. Las ovejas son dóciles, pero tienden a gustar de escalar lugares altos. Parecen ser mansos como ovejas por fuera, pero si tienes un corazón para ser exaltado, debes ser capaz de desecharlos con mansedumbre. Las palomas son un símbolo de pureza por su apariencia, pero sus nidos están más llenos de estiércol que cualquier otra ave, muy sucio. Si son inocentes y se ven como una paloma, pero no encuentran una imagen santa donde nos podamos ver, deben seguir la palabra con mansedumbre. También como los cambistas, hay personas que están más apegadas al dinero en su vida religiosa. Si en la iglesia hay un corazón que solo se preocupa por el egoísmo y el provecho, nosotros también debemos tener un corazón manso y azotarnos a nosotros mismos. Así también Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Si hay algo diferente a la palabra de Dios, por pequeño que sea, debemos desecharlo
resueltamente y controlarlo. Eso es mansedumbre. Echemos un vistazo a Moisés, la sombra de Jesús. Dios dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra, pero Moisés no fue manso desde el principio, ¿verdad? No podía controlar su propio poder y estaba lleno de su propia codicia y pasión personal. Mató a un egipcio en nombre de salvar a la nación de Israel. Se escondió de la gente en el desierto. Pero el desierto era el lugar de Dios para entrenar a Moisés en la mansedumbre. Como pastor, aprendió el amor, la paciencia y a través de ello aprendió la mansedumbre para controlar sus pensamientos y experiencias. A la edad de 80 años, Dios llamó a Moisés como profeta para salvar a Israel. Durante los 40 años del desierto, aprendió su posición y el poder de control, convirtiéndose en un hombre manso. El periodo de 40 años en el desierto es el tiempo que Dios le permitió a Moisés entrenar la mansedumbre. Cuando se da cuenta de su posición, Dios usa su poder. Puedes ser manso cuando puedes controlar tus emociones, pensamientos, experiencias y conocimiento. La obediencia a la palabra de Dios es posible cuando se vuelve una persona mansa. Moisés ya debe haber sabido que cuando Jesús guió al pueblo de Israel hacia el mar Rojo, la dirección era en dirección al mar, donde no hay camino. Él sabía. Esto no debe a que ha aprendido muchos caminos como pastor durante 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero controló sus experiencias y pensamientos para que pudiera obedecer a Dios. Incluso cuando Aarón y María calumniaron a Moisés y los hijos de Coré se le opusieron, él no dijo nada, porque creía que Dios conocía sus circunstancias y todo. Controlaba su boca y todas sus emociones. Por eso está registrado en la Biblia. Busquemos Números 12:3. Números 12:3. Números 12:3. Listo. Números es cuarto libro de Antiguo Testamento, ¿verdad? Números 12:3. Leemos juntos. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Palabras gloriosas. La imagen del Hijo de Dios, Jesucristo, estaba en Moisés. Durante 40 años de entrenamiento,
había aprendido la mansedumbre. Cuando es manso, puede ser humilde. Cuando subieron al monte Moría durante 40 días y les vio los 10 mandamientos, Israel hizo un becerro de oro y lo sirvió. Al ver esto, Moisés se llenó de santa ira y rompió las 2 tablas de piedra que tenía en las manos. Y mataron a 3,000 personas que adoraban ídolos a través de la tribu de Leví, que estaba del lado de Dios, ¿verdad? Pero Moisés era un hombre que oraba por la tribu de Israel ante Dios. Moisés fue quien intercedió por Israel cuando Dios estaba enojado porque él destruiría a todo el Israel idólatra y establecería una nueva nación a través de Moisés. Fue un hombre que le pidió a Dios que le perdonara pecados del pueblo de Israel, aunque su nombre fuera incluso si se borra del libro de la vida. El acto de romper las 2 tablas de piedra también fue para Israel. Las 2 tablas de piedra eran el estándar para el juicio de Israel. Pedirle a Dios que le diera a Israel otra oportunidad ante Dios era una rebelión que arriesga la vida. Esto es mansedumbre. Tener santa ira contra el pecado y orar con todo el corazón por el pecador es mansedumbre. No es mansedumbre solo crear un ambiente de palabras y acciones amables, sino establecer la justicia de Dios sin transigir con la falsedad. Esto es mansedumbre. Como tal, la esencia de la mansedumbre de la que habla la Biblia es la mansedumbre ante Dios en la palabra. Entonces, un corazón manso es una voluntad firme a la palabra inmutable de Dios. Asimismo, tiempo, parecer manso es solo un aspecto de la mansedumbre relativa. Sin embargo, si establecemos ese estándar en persona y circunstancias que no sean Dios, se creará un ambiente apacible, pero la voluntad de Dios no se cumplirá. Y a veces llegamos al estándar equivocado de decir que el mal es bueno y el bien es malo. Esta es la tragedia espiritual general de muchas iglesias mundanas hoy. Esas son personas cuyos pensamientos, planes y experiencias son el estándar, no la palabra de Dios. Hoy en día, muchas personas religiosas cambian la naturaleza del amor y la justicia de Dios para adaptarla a su punto de vista, creando y sirviendo al Dios en el que quieren creer. Así que tomaban decisiones basadas en vuestros pensamientos, conocimientos y deseos. También
van en contra de Dios al seguir a las personas a las que siguen o a la mayoría. Sin embargo, el pueblo de Dios, los cristianos verdaderamente salvos, deben ser diferentes. Debemos aprender la imagen de Jesús. Busquemos Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses 2, 7. Listo, leamos juntos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo. Este es el leistro de cuando Jesús vino a esta tierra. Renunció a su posición y descendió a la posición de siervo que Dios le había dado. No usó sus propias habilidades y vivió de acuerdo con la palabra de Dios. Incluso en todas las situaciones injustas y dolorosas, controló sus poderes y creyó en la voluntad de Dios. Jesús no olvidó que vino a hacer la palabra en la posición del siervo. Por lo tanto, siempre vivió según las normas de Dios, no según el ambiente y las normas del mundo. Lloró por los que se perderían y por los que sufrían, pero expresó su santa ira contra el pecado que oscurecía la gloria de Dios. Una apariencia, un tono y una atmósfera gentiles son solo un aspecto de la mansedumbre. También es mansedumbre controlar los propios pensamientos, emociones y habilidades para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque la mayoría lo siga, si no es la voluntad de Dios, debe decir abandonarlo. Aunque la mayoría critique, obedecer la voluntad de Dios. Un corazón para orar por la voluntad de Dios y de otros en esa situación. Todas esas acciones son mansas. ¿Qué tipo de espíritu de mansedumbre tienen? La mansedumbre necesita práctica. Para entrenar a Jacob, Dios lo hizo experimentar el puesto del siervo durante 20 años en la casa de su tío Labán. Para entrenar a José, lo hizo experimentar la posición de esclavo y prisionero. Para quebrantar el carácter de Saúl en David, Dios hizo que la espada de Saúl lo ahuyentara por más de 100 años, ¿verdad? Cada ambiente que experimento no es accidental. Es el plan de Dios para el crecimiento de mi fe.
la mansedumbre tiene una recompensa prometida. Busquemos Salmos 37, 11. Salmos 37, 11. Salmos 37, 11. Listo, leamos juntos. Pero los mansos heredarán la tierra y se le crearán con abundancia de paz. Cuando piensa en la mansedumbre, solo como ternura, no podemos entender esa palabra, ¿verdad? Pero ahora sí entiende, después de aprender a ser amable, a controlar sus pensamientos y emociones y a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Es la recompensa de Dios para tal persona. Cuando controlas sus emociones, la paz del Señor también se desborda en su corazón. A través de él también, muchas almas perdidas obtienen oportunidad. 1 Pedro capítulo 15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando uno ve a una vida vivida por la palabra, preguntará, ¿por qué tienes esperanza? La mansedumbre es una forma de cumplir la palabra exacta de Dios junto con nuestra apariencia gentil, ¿verdad? Esa debería ser su respuesta. Un verdadero cristiano es una vida que goza de paz y esperanza, aunque nos controlemos con la voluntad de Dios a través de la palabra. Le definamos nuestras definición de mansedumbre y practiquemos la mansedumbre. Porque, por supuesto, este es el entrenamiento que debemos hacer hasta que venga el Señor. Pero espero que pueden meditar más y practicar más esta semana. Por eso hoy, cuando escuchamos palabra, tiene que tomar un versículo para obrar, ¿verdad? Por esa especie, en nuestra vida quedan muchas recompensas. Vamos a orar para finalizar.